Buenos días, mis estimados estudiantes. Disculpe, no había podido subir la clase, pero bueno, ya estamos aquí para ver la clase del módulo 2, concerniente a lo que son funciones analíticas y para poder hacer la evaluación posterior del módulo 2. Entonces, para hablar de funciones, la parte de funciones analíticas, vamos a comenzar a definir en este material, voy a ir un poquito a lo que son funciones en variables complejas, primero que todo. Una función en variable compleja está dada por la forma u más i sub e, ¿sí? U más i sub e, o sea, va a tener esta forma, z, f de z va a ser igual a u más i sub e, y esa u va a tener internamente una función multivariable x, y, más la parte imaginaria y b de x, y. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Por decirlo así, si a mí me dan una función y me dicen f de z es igual a z al cuadrado, entonces, para yo determinar esa función de manera binómica, de la forma u, x, y más i, xy, yo voy a agarrar lo que es el número complejo, la forma que tiene un número complejo, que es x más y al cuadrado, y voy a elevar este al cuadrado más 2, el primero por el segundo, que en este caso sería 2 por x por y, más el último al cuadrado. Recuerden que aquí va a servir también lo que trabajamos al principio de la unidad, que era toda la parte, digamos, de operaciones con números complejos. Por eso que en la primera unidad, pues, fuimos un poco estrictos allí, porque fíjate que para resolver este tipo de ejercicios, lo que es los tipos de ejercicios en función de variables complejas, vamos a tener que precisamente construir nuestra función. Entonces, fíjense una cosa, cuando yo la construyo, la función f de x más y nos va a quedar que va a tener una parte real más una parte imaginaria. En este caso, nuestra parte real va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado más y por 2x por y. Luego, fíjate que ya cuando tenemos escrita la función, vamos a tener que la parte real de la función, que la definí como u de x, y, va a ser x cuadrado menos y cuadrado. Y la parte imaginaria, en este caso, que b va a ser x de y, va a ser 2 por xy. Fíjate que yo, en este caso, he construido mi función de variable compleja. Es por eso que yo hacía mucho énfasis en eso, porque, fíjate, si me sale un ejemplo, que aquí fuese f de z igual a z cuadrado, a z cubo, perdón, entonces yo tendría que aplicar la ecuación matemática que es a más o menos b al cubo, que va a ser igual a al cubo, más o menos 3 veces a cuadrado por b, más 3 veces a por b al cuadrado, más o menos lo que es b al cubo, ¿correcto? Entonces hay que tener todos esos conocimientos, digamos, tenerlos allí, tenerlos bastante frescos. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender el éxito en este módulo, básicamente. Fíjate que también yo puedo construir una función de variable compleja de manera polar. Dice, usando coordenadas polares, es decir, r, θ. Recuerden que nosotros, cuando vimos en la primera unidad, vimos forma binómica, forma polar, ¿sí? Y trabajamos también lo que fue forma exponencial del número complejo. Recuerden entonces que cuando trabajamos lo que fue la parte polar, yo podía escribir ese número en función del módulo por el sig de θ. Pero también ese número lo puedo escribir de la siguiente manera. Z igual a R por E a la I, porque el sig de θ también se puede escribir de manera exponencial como E a la I θ. Entonces significa que si yo quiero escribir este número, esta forma compleja que me dan, pero en función de lo que es polar, voy a escribir mi número Z como R por E a la I θ. ¿Qué significa? Un ejemplo, si a mí me dan esta función y me dicen que consiga la función de variable compleja, la construya de manera polar, dice, usando coordenadas polares, voy a conseguir la función. Entonces, ¿cómo hacemos? Z igual a R por E a la I θ, como está aquí, ¿verdad?
A ver si podemos aumentar aquí un poquito el tamaño. Así se aumentó. Entonces, ¿qué pasa? Como la función f de z igual a z, entre 1 entre z y z diferente de 0, donde va z yo voy a meter r por i a la tita, más 1 entre r por e a la tita. Cuando yo construyo aquí, fíjate que este me queda aquí, pero esta r la dejo en el denominador y esta que e a la i tita la paso hacia arriba como e a la menos i tita. Entonces yo pudiese decir aquí que este r es r por cis tita. ¿Lo ven? Lo llevo de exponencial a polar. Y luego, este que está aquí, que es e, este r lo dejo en el denominador, pero el de arriba, que es e a la i tita, lo convierto de manera polar como cis de menos tita. Recuerde que e a la i tita, en este caso, va a ser cis de tita, pero si es negativo el exponente, entonces será cis de menos e de menos tita. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues, fíjense en este problema, yo acá voy a, en este caso, devuelvo lo que es en este caso, aquí me queda que r cuadrado más 1 entre r, y aquí me va a quedar más r cuadrado menos 1 entre r por el seno de tita. Esto surge de hacer unos arreglos, digamos, matemáticos, para conseguir lo que es la función de variable compleja u de r, tita y b de r, tita. Es decir, u de r me va a quedar, que va a ser que es la parte real, r cuadrado más 1 entre r por el coseno de tita, más b de r, tita, que es la parte imaginaria, me va a quedar r cuadrado menos 1 entre r por el seno de tita. Bueno, fíjense que, bueno, aquí en la parte teórica, pero por función tiempo, pues les invito a que la lean. Vamos a hablar de un poquito de los límites, ¿sí? Pero me voy a ir un poquito más directo a lo que vamos a evaluar. Hay un preámbulo, hacen la definición formal del límite, que es muy parecido a lo que es la definición formal epsilon delta de un límite en reales, pero no vamos a tocar por ahora ese puntico por la extensidad o por el tiempo. Vamos entonces a nosotros a continuar acá. Vamos a buscar lo que es el objetivo de esta parte. Fíjate que para hallar de límites, vamos a la página 40, 29, 40. Mira, aquí hay un ejemplo de límites. Por lo menos en la parte A me piden, vamos a ver los enunciados de aquí. Halla el límite de x cuando tiende a 2i, de i de z cuadrado más 3z cuadrado menos 10i. Fíjate que la parte de definición formal, por el motivo del tiempo, no la voy a evaluar porque es un poco, digamos, extensa y no nos da mucho tiempo de abarcar ese tema. Entonces, queda como muy, digamos, complejo para poderlo sacar en el tiempo. Entonces, la vamos a leer, la vamos a investigar, pero no la vamos a hablar por la función tiempo. Vamos a hablar simplemente límites, pero de manera, digamos, normal, no la definición formal. Entonces, límite de z cuando tiende a 2i. Tengo i por z a la 4 más 3z cuadrado menos 10i. ¿Qué pasa? Esto es como un límite. Recuerden que yo le dije que el estudio de los complejos casi que uno se agarra del estudio de los números reales. Lo que yo hago allá, prácticamente también lo hago aquí. Entonces, si yo tengo este límite donde va z, yo voy a sustituir 2i. Entonces me queda i por z por 2i a la 4 más 3 por 2i al cuadrado menos 10i. Y aquí me va a quedar 16 menos i a la 5 más 12i cuadrado menos 10i. ¿Qué pasa? Yo digo, al resolver aquí me va a quedar 2 elevado a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y elevado a la 4, en este caso, me va a quedar i elevado a la ¿qué? A la cuarta. Aquí no es a la 5, aquí es a la cuarta, corrijo, ¿cierto? Aquí a la, no, sí a la 5 porque hay una i que está multiplicando. Me va a quedar i a la 4 por i a la 1 es i a la 5. Aquí me queda 2i cuadrado, va a ser 2 elevado al cuadrado 4 por 3, 12. Y aquí va a quedar i al cuadrado menos 10i. Entonces, figúrense una cosa. Aquí también
vamos a utilizar lo que vimos en la unidad 1. Recuerden que i cuadrado es igual a menos i. Recuerden que i al cubo, ¿sí? Perdón, i cuadrado, corrijo, i cuadrado es igual a menos 1. Recuerden que i al cubo es igual a menos i, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos conocimientos los vamos a transportar para acá. Por decir, aquí me queda 6 menos i a la 5, más 12 más i cuadrado menos 10. Vamos a comenzar con ese. Si yo sé que i cuadrado es menos 1, cuando lo multiplique por 12 me da menos 12. Y aquí me va a quedar, ¿por qué me va a quedar 6i? Vamos a ver. Porque aquí me va a quedar que va a ser i a la 5, lo puedo convertir como i al cubo, que en este caso es menos i, por i al cuadrado, que es menos 1. Entonces me va a quedar menos, por menos jamás. Me va a quedar i a la 5 va a ser igual a i. Entonces aquí va a quedar 16i menos 10 va a ser 6i. Entonces vamos a tener que el límite va a ser 12 menos 12 más 6, ¿qué? Y por lo menos para hablar de este límite va a ser un trabajo similar a este más pequeño, pero va a tener más extensidad porque va a tener un cuadrado. Entonces yo digo, por lo menos este me dan que el límite de z cuando tiende a 1 más i de z menos 1 menos i entre z cuadrado menos 2z más 2 al cuadrado, ¿correcto? Entonces vamos a meter aquí z, donde, fíjate que vamos a evaluar aquí, z entre 1 más i, y aquí z entre y 1 más... aquí lo que están haciendo es primero, antes de sustituir el límite, que también es una ayuda buena, de pronto aquí soy profesor, pero ¿por qué no lo sustituyo directo? Porque aquí lo que vamos a hacer primero, arreglar de manera algebraica el límite para que no me quede tan complejo su trabajo más adelante. Es decir, fíjense, yo agarro, dejo z aquí, no voy a sustituir todavía, y aquí factorizo el signo. Me queda z menos 1 más i. Entre, y aquí lo que hago es factorizar el denominador. Como esto es z cuadrado menos 2z más 2, entonces este sería un número que multiplicado me dé 2 y sumado me dé menos 2. ¿Sí? Entonces sería z más 2, y aquí sería z menos 1. Entonces, z más 2, z menos 1. Lo que pasa es que ellos ya lo hicieron muy directo. Entonces aquí me queda z más 2 por z menos 1, que sería 2 por 1, 2 y menos 2, perdón, z más 2 y z menos 1. 2 por 1, 2. Y 2 menos 1 da 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí lo hicieron muy directo, muchachos. Lo hicieron muy directo. ¿Ok? Creo que hay un error. No, perdón, corrijo. Aquí lo que pasa es que utilizaron esta forma. Ya, voy a sacar un lápiz. Ahí, pero no tengo aquí. Le voy a explicar. Aquí esto tiene la forma de un trinomio de la forma. Entonces digo, dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den menos 2. Eso es lo que hicieron, factorizaron aquí. Y luego que factorizaron, sustituyo z igual a 1 más i. Lo sustituyo aquí, ¿lo ven? Y luego lo que vamos a hacer son operaciones de números complejos que ya hemos trabajado. Es decir, agarramos, resolvemos aquí, resolvemos en el denominador, elevamos al cuadrado, y al efectuar todo esto nos va a dar un cuarto, muchachos. ¿Ok? Entonces ahí lo que tienen que tener en cuenta son el manejo de operaciones de complejo. Fíjate que límite de z cuando tiende a e a la i pi cuartos. Entonces sí está un poquito más directo, porque aquí sustituimos, no como el de arriba, que tenemos que hacer un trabajo algebraico para luego sustituir, como en el caso de la factorización. Pero en que está aquí abajo, directamente lo que vamos a hacer es sustituir i pi cuartos en la función completa. Entonces aquí me queda, ¿qué me va a quedar aquí? Z cuadrado, ¿sí? Aquí va a ser z cuadrado entre z a la 4 más z más 1. Entonces me va a quedar que cuando z tiende ¿qué? A e a la pi cuartos, entonces lo vamos a sustituir aquí. Miren. Si yo elevo e a la pi cuartos, lo elevo al cuadrado, entonces aquí me va a quedar que va a ser e a la pi medio. Recuerden que cuando estoy elevando un número a otro número, multiplico los exponentes.
Y en la parte del denominador también sustituyo e a la pi cuarto. Lo sustituyo aquí, ¿lo ven? Entonces me va a quedar e a la pi cuarto que este más e a la pi más 1. ¿Ok? Lo sustituimos. Cuando resuelva este número, e a la pi medios, lo convierto en un número en polar, cis de pi medio, igual que aquí abajo. E a la pi me va a quedar cis de pi más cis de pi cuarto más 1. Y luego lo que hago es desarrollar este complejo. Recuerden que aquí sería coseno de pi medios más y de seno de pi medios. Pero coseno de pi medios, en este caso, es 0. Entonces, cuando yo hago el coseno de 90 grados, es 0. O sea que la parte real desaparece. Y la parte imaginaria, que es seno de pi medios, en este caso, sería 1 por i. Entonces, por eso que arriba me queda ahí. Y abajo hago lo mismo. Digo, cis de pi sería coseno de pi más, en este caso, y de seno de pi. Y así sucesivamente para todo el problema. ¿Ok? Lo mismo hacemos con el ejercicio de X, me invito a revisarlo. Lo mismo hacemos con el ejercicio F. Fíjate que este tiende a infinito. Hay problemas también que vamos a buscar las propiedades del límite en los reales y aquí también la vamos a aplicar. Por lo menos este vamos a ver por qué tiende a infinito. Vamos a ver. Límite de z cuando tiende a menos 1 va a ser z más 1 entre 3 más y z igual a 2. Resulta que límite de z cuando tiende a menos 1 me va a quedar aquí. Y por z menos 1 más 3 entre menos 1 más 1. Pues, ¿qué pasa? Que arriba me va a quedar un número complejo, pero abajo cuando sustituye, z que vale menos 1, me va a quedar menos 1 más 1 es 0. Y recuerden que cualquier número dividido en este caso entre 0, se lo llama en la parte real, un número entre 0 da una indeterminación matemática que tiene en este caso al infinito, o es infinito directamente, como lo quieran ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? De esta manera vamos a hacer, por lo menos el problema 11 también, aquí nos de una vez y dice que pruebe. Si nos dice que pruebe este problema hay que evaluar el límite y llegar a la conclusión que ese límite vale ¿qué? Vale 2. Hay límites, de pronto hay problemas que no se, de pronto aparecen en los ejercicios propuestos donde hay que trabajar lo que factorizar el numerador, factorizar el denominador para encontrarle una solución al problema. ¿Cómo lo hacían con números reales? ¿Ok? Bueno, continuamos. Vamos a ver un poquito de continuidad. Fíjate, en límites, vamos a hacer un ejercicio aquí. Dice estudiar la continuidad de las siguientes funciones. Vamos a hacer el A. Dice, si la función f de z es igual a z cuadrado más 1 entre z menos 1. Recuerden, vamos a preguntarnos, nosotros cómo hallábamos la continuidad de una función en variable real. Pues evaluábamos donde nos mandaban a investigar la continuidad. Por lo menos aquí nos dice, para esta función z igual a z cuadrado más 1 entre z menos 1, z sub 0 es igual a i. A nosotros en variable real nos daban también x igual a 1, un ejemplo, y nos daban la función. Entonces, si es continua en ese punto, teníamos que primero evaluar la función. Segundo, calcular el límite de esa función en ese punto. Y si la función evaluada en el punto coincidía con el límite evaluado en el punto, que eran iguales, entonces la función es continua. Ese mismo concepto lo vamos a transportar para variable compleja. Fíjate, lo vamos a llevar hacia allá, lo vamos a traer para acá. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Vamos a ver cómo nos va con esto. En A. Entonces, como aquí me dicen z sub 0 es i. Entonces, ¿dónde va z sub 0? Meto i. ¿Qué me va a quedar? I cuadrado más 1 entre 1 menos i. I cuadrado es menos 1. Más 1 da 0. Y aquí va a quedar i menos 1 y 0 entre i menos 1 es 0. ¿Lo ves? Entonces, estoy evaluando en esta primera parte el x sub 0 en la función. Lo que hacía con variable real, evaluaba ese número en la función y me daba una imagen. Aquí también estoy consiguiendo, digamos, una imagen que es 0. Estoy haciendo la analogía. Ahora, yo tenía que calcular en variable real el límite. También vamos a transpolar ese conocimiento para acá. Voy a conseguir el límite. Entonces, límite de z cuando tiende ¿qué? Ahí, que es lo que me está diciendo el enunciado.
Z cuadrado más 1 entre Z menos 1. Y evalúo. Y cuadrado da menos 1 más 1, da 0. Y menos 1 me da un número complejo abajo. Y 0. 0 entre el número complejo me da 0. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que cuando yo evalúo la función de variable compleja en Z igual a I y evalúo su límite, o consigo su límite, voy a conseguir en su efecto que tanto la imagen conseguida al evaluar Z igual a I y el límite conseguido al evaluar Z igual a I son iguales. Por lo tanto, se dice que la función es continua en Z igual a I. Entonces, fíjate que ¿qué estamos viendo en la clase de hoy? ¿O qué comenzamos a ver? Cómo construir funciones de variable compleja. Ya lo expliqué. Estamos viendo la parte, no la parte, digamos, de cálculo, porque esa parte la vamos a estudiar, pero no la vamos a hablar de la parte de definición formal de límite en variable compleja. No lo vamos a hablar por función tiempo. Y estamos hallando, pues, la que sí vamos a hablar, que expliqué también bastantes ejercicios, que fueron lo que es determinación de los límites, de manera, sin la definición, sino de manera, digamos, algebraica, ¿no? ¿Ok? Y continuidad, que la estamos ejecutando ahorita. Entonces, fíjate, por lo menos para el B, en el ejercicio B que me dice aquí me dan, al igual que los límites en las funciones de variable real, perdón, o estudiar la continuidad en variable real, aquí yo tengo una función que está compuesta. Es decir, f de z va a ser igual a z al cuadrado más 2z. Y dice, si z es diferente de 1, si z es diferente de 1 más i, entonces voy a tener esto. Pero si z es igual a 1 más i, voy a tener esto, que es 3 más 2i. Entonces vamos a ver una cosa aquí, cómo lo resolvemos. Inicialmente, me están diciendo que cuando z es igual a 1 más i, perdón, cuando z es diferente de 1 más i, la función es z cuadrado más 2z. Pero cuando la función es z igual a 1 más i, entonces la función será 3 más 2i. Fíjate que yo, aquí me están, para esta función, aunque no me digan el x sub 0 es tanto, el x sub 0 sería igual a 1 más i. Es decir, vamos a ver si la función es continua en el número complejo 1 más i. Fíjate que en la anterior era el número complejo igual a i. Aquí es igual a 1 más i. Entonces vamos a ver. Vamos a evaluar aquí. Comenzamos. ¿Qué pasa? Si yo evalúo la función en 1 más i, ¿cuánto me da? Que es donde permite evaluar 3 más 2i, ¿lo ven? Porque eso me lo está diciendo la función, la misma función. Ok. Pero ahora yo evalúo el límite donde ella no existe. Si yo evalúo el límite de 1 más i, ¿en dónde lo voy a evaluar? Aquí, precisamente, que es donde tiene la restricción. Entonces, si yo lo evalúo, vamos a ver qué me da. Al evaluarlo, me va a quedar esto, 1 más i al cuadrado, más 2 por 1 más i. Entonces, al resolver todo esto, que ya lo sabemos hacer, que son operaciones con complejos, me va a quedar 2 más 4i. Fíjate que, en este caso, cuando yo evalúo la función, en el punto que yo quiero investigar la continuidad, me da 3 más 2i, su imagen. Pero cuando yo evalúo el límite de esa función, me da 2 más 4i. Fíjate que la función evaluada en 1 más i es diferente al límite evaluado en 1 más i. Como son diferentes, yo determino que la función no es continua en ese punto. ¿Ok? Vamos a chequear otro ejemplito de límites. También, por lo menos en el caso, miren, nos dan una función g de z, es igual, que está compuesta o vive, ¿sí? La función tiene dos partes donde puede vivir en z cuadrado más 2z, pero si z es diferente de 1 más i, y 2 más 4i, si z es igual a 1 más i. Entonces esta es la función, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué pasa aquí entonces? Fíjense. Si yo tengo lo siguiente, vamos a hacer lo mismo. Z, ¿dónde vamos a hablar? Va a ser mi punto de estudio de continuidad. En Z igual a 1 más i. O sea, agarro esta función y cuando Z vale 1 más i, ¿cuánto vale la función? ¿Valdría cuánto? Cuando Z vale 1 más i, vale 2
más 4i. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo evalúo ahora, el límite lo debo evaluar aquí. Entonces yo debo chequear si ese, cuando evalúe la imagen y evalúe el límite son iguales, es continuo, y si no, no es continuo. Bueno, muchachos, por factor de tiempo, por hoy, la clase de hoy, la voy a dejar hasta aquí. Mañana, Dios mediante, voy a grabar parte del otro módulo, que hasta ahí llegaría la evaluación de este segundo módulo, que voy a aplicar lo que es funciones exponenciales, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas complejas, y voy a aplicar lo que es una función analítica y lo que es una función armónica. Entonces, ¿cuántos puntos nos van para esto? Función de variables, construcción de función de variables complejas, límites de función de variables complejas, lo que es continuidad en función de variables complejas. La definición formal de límite, pues no la vamos a ver, y lo que es función analítica, cuando una función analítica, cuando una función armónica, que son los que vamos a tocar, Dios mediante, el día de mañana, y las funciones logarítmicas exponenciales y funciones trigonométricas en complejos. Bueno, muchachos, espero haya sido de su agrado este encuentro. El próximo encuentro va a ser Dios mediante mañana, y posteriormente la otra semana tendrán montada su módulo 2 para, pues, en esta semana voy a intentar grabar el módulo 3. Recuerden que para el último trabajo vamos a tener una última nota también, que va a ser un trabajo asistido. Yo les voy a decir cómo lo van a hacer, y ustedes van a construir o van a desarrollar ese trabajo en función de lo que les envíe. Que tengan un feliz y bendecido día, muchachos.